Buenos días. Después de un año, 4 meses, llegamos al final del Sermón del Monte. Aunque en realidad la semana anterior terminamos en todo el discurso del Señor, sin embargo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta brevemente acerca de lo que significó el Sermón del Monte para todos aquellos que estuvieron escuchando el Sermón del Monte aquel día. Por tanto, es importante, puesto que nosotros también hemos estado aproximadamente un año, 4 meses expuestos al Sermón del Monte, domingo tras domingo, y hemos aprendido muchas cosas a través de este sermón. En lo personal, un sermón muy enriquecedor que ha eh, enriquecido mi vida, ¿no? En lo personal, y he aprendido mucho mientras podía domingo a domingo compartirles acerca de el Sermón del Monte. Pero ahora veamos el comentario que hace Mateo. Mateo capítulo 7, verso 28, verso 28, dice, Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó Jesús el sermón, todo el sermón del monte, la gente dice se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Mateo nos está haciendo ver la reacción de la gente que estaba ese día, que estaba escuchando el sermón de Jesús. Y obviamente esto nos habla mucho acerca del autor de este mismo sermón, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es muy importante, como vamos a ver. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó Jesús este sermón, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, la primera pregunta viene a nosotros. ¿Cuál fue la reacción de las personas que escucharon por primera vez este sermón? Dice que ellos se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, se admiraban de las cosas que él estaba diciendo. Entonces, cuando hablamos de admiración, esta palabra admiración en el original habla de quedar maravillados, quedar asombrados, quedar sorprendidos, ¿no? Es como si una noticia nos dijeran y uno queda sorprendido, ¿no? Asombrado de, oh, no, nunca había escuchado esto, y porque en realidad ellos nunca habían escuchado un sermón así, nunca habían escuchado una doctrina de este tipo, una enseñanza de este tipo, ¿no? Y cuando hablamos de doctrina, obviamente estamos hablando de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Algunas personas tienen incomodidad cuando se habla de doctrina, pero doctrina solo es la enseñanza que Jesús estaba dando, la enseñanza que la Biblia nos da acerca de determinadas cosas. Y Jesús usó y enseñó bastante doctrina a lo largo de este sermón, ¿no? Y cuando la gente lo escuchó, entonces dice que se quedó en shock, ¿no? Como se diría el día de hoy, ¿no? Se quedó en shock, se quedó sorprendida, se quedó atónita, ¿no? Por escuchar este discurso. Entonces, ya que la gente se quedó así tan asombrada, ¿no? De lo que Jesús enseñaba, entonces inmediatamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué la gente se asombró tanto? ¿Acaso no habían sermones en esos tiempos? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué ellos se admiraban? Era un gran orador Jesús, lo hizo maravillosamente, cautivó sus mentes, sus corazones con este discurso tan sorprendente. El Señor le alzó la voz de tal manera que captó todos los corazones. No. Y justamente por eso mismo, para evitarnos esos errores, el Espíritu Santo pone en el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice por qué se asombró todas estas personas? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora,
para poder entender un poco la situación, ¿no? En el momento que Jesús estaba dando el discurso, tratemos de quitar de nuestra mente toda idea preconcebida de Jesús, toda imagen que tendríamos acerca de Jesús, ¿no? Tratemos de borrar de nuestra mente para poder entender la situación. Jesús, ¿no es cierto? Entonces estaba con sus discípulos en el monte y de pronto comenzó a aparecer cada vez más gente, más gente, más gente para escuchar lo que Jesús iba a decir o lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿cómo era este Jesús en apariencia? Tenía algo que lo destacaba, era el más alto entre todos, era el más simpático, el más fortachón. ¿Qué es lo que lo destacaba a Jesús? La Biblia nos dice que nada. Físicamente no destacaba nada de Jesús, porque físicamente Jesús era un hombre como cualquiera de los de su época, ¿no? Y no llamaba la atención. ¿La vestimenta que usaba llamaba la atención? No, tampoco, no llamaba la atención. Dice en Isaías capítulo 53, verso 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Permítame leerles en la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo. Dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. ¿Ok? Entonces, claramente nos dice, ¿no?, que Isaías ya lo decía, ¿no? Él crecerá delante de Dios, pero no había nada que nos atraiga, nada en lo físico que nos atraiga. Entonces él era un hombre como cualquiera, ¿no? Entonces, si estuviésemos tal vez en ese tiempo y escucháramos a alguien que empezara a dar un discurso de pronto en las afueras de donde estamos viviendo, y no podríamos decir, este es Jesús porque físicamente se le ve tan imponente, porque físicamente se le ve así o usa tales vestiduras. No, claramente Isaías nos dice, no habrá nada en lo físico que nos vaya a atraer, ¿no? Nada, era un hombre común como todos los de su época, ¿no? Seguro que si estuviésemos allí, como decía, ni lo reconoceríamos, ni podríamos saber quién es, ¿no? ¿Quién es? Si alguien nos dijera, ese es Jesús, seguramente, ¿quién? El que tiene barba, el que es más alto, el que es más bajo, no sé, pero no podríamos reconocerlo a primera vista porque era un hombre como cualquiera de los de su tiempo. Entonces, a los ojos de las personas que estaban en su tiempo, era un hombre cualquiera, no destacaba por nada, ¿no? Era un simple carpintero, no nos olvidemos, ¿no? Era un carpintero que provenía de Nazaret. Nazaret, una ciudad con poca reputación, inclusive las personas decían que de Nazaret no puede salir algo bueno, ¿no? Era una ciudad despreciada donde en la visión de las personas no podía salir algo bueno. De ahí venía este Jesús. Y es más, todos conocían a sus padres, conocían a sus hermanos, a sus hermanas, y no había ningún misterio alrededor de su vida. Él había sido criado ahí, en Nazaret, había crecido ahí, en Nazaret, carpintero, capaz hizo el trabajo, ¿no?, de carpintería a algunos, ¿no?, de los vecinos que estuviesen por ahí, ¿no?, en medio de ese sermón. Todos conocían a Jesús, conocían a su familia, lo habían visto crecer, ¿no? Entonces no había ningún misterio alrededor de él, nada que pueda llamar la atención. Entonces, a este hombre que era un común, como cualquiera de todos los hombres, de pronto él estaba compartiendo este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que admiraron? ¿Qué es lo que los dejó así en shock a la gente de este tiempo? Dice Mateo que es que él enseñaba como que tenía autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de que tenía la autoridad, no estamos diciendo, no quiere decir como que él estuviese gritando, imponiendo cosas, no, sino simplemente de manera clara, de manera sencilla, él se presentaba como la autoridad final en todos los asuntos del reino.
Se presentaba como la autoridad final en todos los asuntos acerca de interpretación de las escrituras, porque él es la autoridad final en todo asunto cristiano, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que empezaron a llamar su autoridad, es la atención de las personas, porque muchos seguro de la multitud pensaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No es escriba, no es fariseo, no ha sido educado con el maestro Gamaliel, ¿no? Maestro de ese tiempo, entonces no está en la escuela de los estudiantes. Entonces, ¿de dónde viene este hombre? ¿Con qué autoridad puede hablar así? Si este no viene de ninguna de esas escuelas. Entonces, él se presentaba, como vamos a ver más adelante, con esa autoridad, ¿no? Diciendo, ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo esto, ¿no? Haciendo ver la autoridad que él tenía, ¿no? Él no necesitaba ningún título, no necesitó nada alguien que lo respalde, maestros que lo respalden, porque de por sí él se presentaba como quien era, el Hijo de Dios. Ahora, el otro comentario que hace Mateo es que dice que se quedaban asombrados por la autoridad como enseñaba, y además que Jesús no enseñaba como los escribas, ¿no? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, si Jesús no les enseñaba como los escribas, y esto era una forma como el por qué Jesús asombró a las personas de ese tiempo, entonces tendríamos que mirar cómo es que enseñaban antes los escribas. ¿Y cómo enseñaban antes los escribas? Primeramente, los escribas siempre descansaban en la interpretación de otros maestros. Es decir, cuando enseñaban la ley o hacían alguna interpretación o aplicación de la ley, siempre se sostenían en maestros del pasado, ¿no? Entonces, esta porción de la ley significa esto. ¿Por qué? Porque el maestro tal lo interpretó así. Y porque además el maestro tal lo interpretó de esta manera. Lo hizo ver de esta manera, ¿no? Entonces, tal enseñanza significa esto porque el rabino tal dijo esto. Porque el rabino tal dijo aquello otro. Porque el rabino tal escribió de esta manera, ¿no? Y ese era su sustento. Su sustento no estaba basado en las mismas escrituras, sino se apoyaban en otros escritos. Miren algunos ejemplos de esto. Dice en Mateo 23, verso 16, dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el autor es deudor. Entonces, ¿ellos qué estaban diciendo? Ellos estaban diciendo, si juras por el templo, no hay problema. Pero si juras por el oro del templo, ahí sí hay problema. ¿Y dónde está eso? ¿Cuál es el fundamento escritural acerca de eso? No, es que esto lo interpretó el rabino tal. Y así lo interpretó también el otro rabino tal. ¿No? Ese era su fundamento. Si su fundamento no estaba ahí, en ninguna parte de las escrituras dice eso. Y además dice insensatos. Ustedes también dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, y sí es deudor. Están diciendo que el altar no es nada, pero la ofrenda que está sobre el altar sí vale mucho más. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? ¿Dónde hay algún principio que me lleve a pensar eso? Es que el rabino tal pensó esto, es que el rabino tal lo interpretó así. Y es que ellos estaban buscando los detalles, y sobre los detalles de las escrituras empezaron ellos a tener o a querer interpretar cada cosa, cada detalle, y basaban su interpretación no en las escrituras, sino en lo que otros rabinos, en lo que otros maestros podrían decir, ¿no? Entonces podríamos decir, si queremos contextualizar el día de hoy, ¿no? Es como si empezara a ver los detalles, ¿no? Veíamos la semana pasada, por ejemplo, ¿no?
el ejemplo que el Señor nos dio acerca de los dos cimientos, ¿no? Entonces de repente alguien podría decir, ok, vamos a ver, qué significa esta casa hecha sobre la arena. A ver, qué puede significar la arena? La arena tiene millones y millones de puntos, entonces estos millones de millones, ¿qué podrían ser? Y empiezan a sacar sus propias interpretaciones, y es que el tipo de casa que construyó este constructor estaba hecha de paja y no del ladrillos. ¿Y quién ha dicho eso? ¿En qué parte de las escrituras dice que ha sido hecho de paja? No, es que esta interpretación lo entendió así el pastor tal, y el pastor tal. Entonces, muy parecido a lo que podría ser en estos tiempos. Las interpretaciones se dan en base a las interpretaciones que otros dan, y eso es lo que hacían los escribas, pero no basaban su interpretación en las escrituras mismas. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Enseñaban como doctrina, como si algo fuese de Dios, mandamiento de hombres, ¿no? Ellos interpretaban de una manera y lo ponían como un mandato. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandato de Dios para guardar vuestra tradición. Sí, este es el punto de ellos. Interpretaban y esto lo guardaban como si fuesen las escrituras. Y entonces, por encima de las escrituras estaban la interpretación de los diferentes rabinos. Dice. Porque Moisés dijo, verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Simple, sencillo. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Alguno de los rabinos interpretó y dijo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es más importante? ¿Honrar a los padres o honrar a Dios? No, más importante es honrar a Dios. Entonces, como más importante es honrar a Dios, tú trae tus ofrendas a Dios, trae tus ofrendas al templo, y ya no les des nada a tus padres, no les des dinero a tus padres. Y esto vamos a llamarle corbán. Y cada vez que tus padres te quieran reclamar algo, tú dile, es corbán, esta mi ofrenda es para el templo, esta mi ofrenda es para Dios, ¿no? Entonces ya no tengo más con qué ayudarte, papá, ya no tengo más con qué ayudarte, mamá, ¿no? Todo esto se lo voy a dar a Dios. Y dice, y no le dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra. O sea, al hacer esto, ¿qué estaban haciendo los escribas? Los escribas estaban invalidando el mandato de Dios, que era honra a tu padre y a tu madre. Porque el honrar a padre y madre implicaba también que tú puedas apoyarles, ¿no? Económicamente, conforme a tus ingresos, a ellos. Pero al decir, no, esta es mi ofrenda, y justificarse en eso, estaban invalidando el mismo mandato. Ahora, ¿en qué se basaban? ¿En las escrituras? No. ¿En qué se basaban entonces? En la interpretación hecha por un rabino, en la interpretación hecha por otro maestro, ¿no? Y así ellos argumentaban. Así ellos argumentaban en dónde estaba. Fue la interpretación del pastor tal, fue la interpretación, perdón, del rabino tal, el maestro tal. Entonces no puede ser así. No puede ser así. Y de esto justamente aprendemos. Cuando vamos a interpretar o vamos a entender la Biblia, tiene que ser con la Biblia misma. Hay un principio básico de interpretación, es que la Biblia interpreta la Biblia. La palabra de Dios misma nos enseña. Si tenemos alguna duda, contrastamos con otros versículos, ¿no? Con otras partes de las escrituras, porque la Biblia dice, nos va a decir lo mismo, camina hacia lo mismo, no hay errores. Entonces, ¿en dónde vamos a sostenernos? En la palabra de Dios misma.
Pero si estamos cayendo ya en que hay una interpretación y lo decimos, es que el maestro tal dijo, es que el pastor tal lo dijo, es que el pastor tal lo enseñó, es que así nosotros hacemos en nuestra iglesia y no a la manera de lo que está en la Biblia. Cuidado, porque con nuestras tradiciones podemos invalidar la palabra misma, ¿no? A veces puede haber algunas iglesias en las que dicen, no, es que nosotros hacemos esto a nuestra manera. Este es el sello del ministerio. No, cuidado, porque por nuestras tradiciones podemos invalidar las cosas que Dios quiere hacer o está haciendo. Porque nuestra interpretación de las escrituras deben estar basadas en las escrituras. Por tanto, si alguien quiere decirnos algo, como muchas veces pueden haber venido y dicho, no, es que esto no es adecuado por esto, es que esto no es correcto por esto. Entonces, ¿qué debe ser? Muéstrame las escrituras. Muéstrame en la palabra de Dios que lo que dices es correcto. No, pero escucha el sermón de tal, escucha el sermón. No, así no es. Ese es el mismo espíritu de los escribas. Sino que debemos hacer, muéstrame en las escrituras. ¿Dónde está ese principio? ¿Dónde está? ¿Por qué lo entendemos? ¿Por qué entendemos esto? Entonces, así enseñaban los escribas. Pero Jesús, ¿qué fue? ¿Nombró algún maestro? No. Jesús fue directo a las escrituras y les enseñó con las escrituras, les enseñó con las mismas escrituras, y él interpretó las escrituras con las mismas escrituras. Y esto fue una de las cosas que asombró, pues Mateo mismo dice que Jesús no enseñaba como enseñaban los escribas. ¿Qué más? ¿Cómo más enseñaban los escribas? Los escribas enseñaban apoyándose en otros maestros, en la interpretación de otros maestros. Los escribas además se preocupaban, ¿no?, en demasía por las cosas pequeñas, ¿no? Por las cosas pequeñas, por las cosas insignificantes. Ellos estaban buscando las cosas pequeñas para, entre comillas, saber y no errar en cómo actuar, ¿no? Vamos entonces ahora al libro de Mateo capítulo 23, verso 23. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, ¿qué les está diciendo a ellos? ¿O cómo actuaban ellos? Porque ellos estaban buscando los detalles, ¿no? Las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que querían? Ellos estaban buscando, para no equivocarse con sus ofrendas, para no equivocarse con sus diezmos, que ellos estaban buscando. A ver, acordémonos que la economía principal de esos tiempos era la agricultura, ¿no es cierto? La agricultura, la ganadería. Entonces ellos decían, ok, vamos a ver cuánta menta hemos tenido. Ya, sí, tantas ramitas de menta, vamos a diezmar la menta, ¿no? Para nuestro Dios vamos a diezmar la menta, ¿no? Que no se te pase un ramito más porque este es el 10%. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más hemos tenido? Eneldo, ok, el eneldo vamos a separar. Y estaban en esos detalles, ¿no? Estaban en esos detalles para supuestamente agradar a Dios. Dice, permítanme leerles este mismo versículo en Mateo 23 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Estos hombres decían, ya no, entonces tenemos que diezmar de la menta, el eneldo, del comino y de todas las cosas que nos vienen. Y estaban en los detalles pequeños, pero dice que se les pasaba, ¿qué? El poder hacer justicia, el poder hacer misericordia, que eran las cosas importantes de la ley también, pero ellos no hacían esto. Se olvidaban de lo más importante, se olvidaban del amor hacia Dios, se olvidaban del amor hacia su prójimo, pero sí estaban ahí diezmando. Y esto es lo que el Señor les decía, y esa era la enseñanza de los escribas. Ellos estaban buscando siempre los pequeños detalles.
¿no? Y esta misma forma de vivir puede dar en estos tiempos. Sí, también se puede dar en estos tiempos. Hay personas que para dar sus ofrendas, ¿no? Y dicen, bueno, voy a dar el 10% de mis ingresos. Y entonces, si ganó, digamos, si sacó en su cheque eh, 824 soles, entonces van a ellos a dar como ofrenda 82.4 soles. No, no nos vayamos a pasar. 82 y a ver, ¿dónde están los 40 céntimos? Ya, esto le vamos a dar a Dios. Y están ahí en los detallitos de las cosas que van a dar. Pero de repente esta misma persona que está haciendo esos detalles con las ofrendas, no tiene reparo en difamar a otras personas, no tiene reparo en hablar mal de otras personas. Y ese es el mismo sentimiento, por eso el Señor les dice hipócritas, ¿no? Porque ustedes están metidos en las cosas más pequeñas, buscando las cosas más pequeñas, pero sin embargo en lo más grueso, en el hacer misericordia, en el hacer justicia, no, están ustedes fallando. O sea, pretenden ustedes ahí sacar el 10% de todas las cosas, de todo lo que están ganando, aún los céntimos quieren sacar ahí el 10%, pero no tienen reparo en hablar mal del prójimo, en hablar mal de otra persona. O esto es lo mismo cuando de repente una hermana tiene cuidado en vestirse muy bien, ¿no? En vestirse con decoro, ¿no? Pero tiene un gran resentimiento hacia otra persona, ¿no? O sea, es el mismo espíritu, está en los detalles pequeños. ¿Era necesario hacer esto? Sí, sin dejar de hacer lo otro. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario vestirse con decoro? Sí, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos dejar el otro punto. ¿Y cuál era el otro punto? El otro punto es de que no puedes estar resentido con tu hermano. Pero en el ejemplo, esta mujer estaba haciendo eso. Estaba en los detalles pequeños. La vestimenta, que sí, que la vestimenta tiene que estar a 2 centímetros por encima de la rodilla, por debajo de la rodilla, ¿no? Y está en esos detallitos, ¿no? Buscando supuestamente que una vestimenta adecuada. Pero en su corazón está lleno de resentimiento para con otras personas. Esto no está bien. Esto es hipocresía, ¿no? Y eso es lo que decía el Señor. O, por ejemplo, ¿no? Cuando otro hermano, otra hermana se preocupa de repente en cantar bien, no, vamos a cantarle al Señor estas canciones para el Señor hay que ensayar, vamos, tenemos que ser serios en ensayar y está preocupado en el ensayo y en cantar y a la hora de la alabanza, de la adoración, está levantando las manos y todo eso. Pero cuando llega a su casa, cuando está en su casa, trata mal a su esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Es importante alabar y adorar a Dios? Sí, pero también es muy importante que como hombre trates bien a tu esposa, porque también es un mandato de Dios. Entonces, esto es lo que decía Jesús acerca de ellos. Y esto es lo que enseñaban los escribas. Se iban hacia detalles pequeños, les encantaba meterse en detalles pequeños, pero no miraban lo más grueso, no miraban tal vez las cosas importantes que tenían que cambiar en sus vidas, ¿no? Por eso es que sigo leyendo en Mateo 23, verso 25, les dice, ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Los escribas y fariseos se ocupaban de dar una imagen externa como cristianos, pero no les interesaba lo que había dentro en sus corazones, lo que había en sus pensamientos, lo que pensaban, lo que podían sentir. No, y lo que está diciendo el Señor, no sean así, primero limpien lo de adentro. Ahora, no es que lo de afuera se quede así todo mal. No es que por afuera no importa si yo no ofrendo, no importa cómo yo me visto, no importa cómo canto. No, sí, primero cambia lo de adentro. Primero vas a cambiar lo de adentro y lo de afuera también va a cambiar, ¿no? Eso es lo que nos dice el Señor. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio, ¿no? Entonces, ellos, ¿en qué se basaba su enseñanza? En al momento de enseñarlos, los escribas y fariseos se basaban en los dichos de otros maestros y se ocupaban de los detalles de las cosas pequeñas y por tanto se olvidaban de las cosas más grandes, ¿no? Tal vez las cosas más importantes
de la ley. Esto a veces se refleja en los púlpitos cuando muchas veces, ¿no? Nos podemos pasar toda una serie eh, de enseñanzas acerca de cómo manejar las finanzas de la casa. Cómo manejar las finanzas de la casa uno, cómo manejar las finanzas de la casa 2, 3, 4, 5, 6. Y nos pasamos 3 meses en cómo manejar las finanzas de la casa. Y en todo ese año no hemos hablado del amor, de la misericordia, de la justicia de Dios. Y es necesario hacer esto, sí, pero sin dejar de hacerlo aquello. No nos vayamos, cuidado a los detalles, ¿no? Y dejemos las cosas importantes también para el Señor. Ok, entonces, lo tercero, cómo ellos caracterizaba su enseñanza. Vamos a ver, ellos tenían una norma para ellos, pero otra norma para los demás. Y esto lo vemos reflejado en lo que Jesús mismo decía en Mateo 23, verso 3, ¿no? Retrocedemos ahí y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto era la norma en ellos. Y eso todo el pueblo lo conocía, por eso Jesús les decía, lo que les digan que guarden, guárdenlos ustedes y háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen, ¿no? O sea, había una norma para ellos, ¿no? Porque ellos, aunque decían que así se debe hacer las cosas, ellos no lo hacían. Y la otra norma para el pueblo es de que ellos, así como les enseñaban, tenían que hacerlo. Y esto es lo que les decía Jesús. Hagan lo que les dice, hagan lo que les dice, pero ustedes no hagan como ellos. Es decir, no solamente lo digan de palabras, sino también pónganlo en hecho, ¿no? Mateo 23, verso 25. Por eso les decía el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos decían que así deben ser las cosas, pero por dentro, en sus cosas más íntimas, ¿no? Ellos eran totalmente diferentes, ¿no? Había una norma para ellos y otra norma para el pueblo. Es como si un predicador les diga, ¿no? Hermanos, no mintamos, no mintamos, es un pecado, el mentir es un pecado. Y ok, Jesús está diciendo, hagan lo que les dice, ¿no es cierto? Es cierto, no debemos mentir, pero no hagan lo que él hace. Porque de repente en su casa o en su hablar o en todas sus actividades. Es un gran mentiroso. Entonces hay una norma para uno y otra norma para otro. Entonces su estilo de vida era totalmente diferente a lo que ellos hablaban, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como no hacemos lo que predicamos, ¿no? Entonces así eran los escribas y fariseos en ese tiempo. Entonces estaban acostumbrados, la gente de ese tiempo estaba acostumbrado a este tipo de maestros, y a este tipo de prédicas, ¿no? Porque ellos se enfrascaban en cosas pequeñas, ridículas, ¿no? En discusiones que no tienen sentido y no estaban enseñando las cosas del Señor, no estaban enseñando la ley. Por ejemplo, ¿no? Ellos se podrían enfrascar en cosas tan ridículas como si en el día de reposo mi gallina dio huevos, entonces, ¿debo comerme los huevos o debo botarlos? Porque la gallina violó el día de reposo. Entonces, ¿qué hacemos? El día de reposo también es para las gallinas. Y si es, entonces, ¿qué hago con ese huevo? ¿Me lo como? ¿No me lo como? Y se enfrascaban en diferentes interpretaciones, que lo interpretaba esto, que lo interpretaba aquello. Y así, y se pasaban, podían pasarse horas en enseñanzas de ese tipo, ¿no? O cosas como, ¿puedo lavarme los dientes en el día de reposo? Porque es un trabajo el que estoy haciendo. Entonces, ¿debo o no debo hacerlo? ¿No? Entonces, y se enfrascaban en eso y en discusiones. Sus discusiones eran largas acerca de eso y podían pasarse largas horas discutiendo sobre eso, ¿no? Es como si nos propusiéramos, ¿no? Por ejemplo, una discusión muchas veces en la iglesia, ¿no? De un detalle acerca de la Navidad. Es como si nos pasemos 2 meses acerca de
predicar acerca de si ponemos adornos o no adornos navideños. Y nos justifiquemos en que nos justifiquemos a lo que dijo el pastor tal, lo que interpretó el pastor tal, lo que interpretó el pastor tal, y no nos basamos en las escrituras, nos metemos y nos quedamos en un detalle tan simple que no tiene sentido, ¿no? Y entonces, así era el tipo de enseñanzas que ellos estaban recibiendo. Detalles, ellos no lo hacían y se basaban en la interpretación de otras personas. Entonces, obviamente Jesús vino de otra manera, porque Jesús vino con autoridad. Jesús con autoridad vino y les decía a ellos cosas como, por ejemplo, ¿no? En Mateo 5, capítulo 11, ¿no? Él venía y les decía, mientras que ellos hablaban de las gallinas, de los dientes, y de otros detalles, ¿no? Y de estar, se justificaban en los maestros. Entonces Jesús venía y decía cosas como, Mateo 5, verso 11, bienaventurados sois, felices sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, ustedes son felices por mi causa. Si por mi causa les persiguen y si les dicen cualquier mal contra ustedes, ustedes son felices porque tendrán un grande galardón. Entonces obviamente la gente, pero ¿quién es este que tiene una autoridad así para decir, ustedes felices son porque por mi causa, si por mi causa los persiguen, entonces ustedes disfrutarán y tendrán un galardón grande en el reino de los cielos? ¿Quién es este que tiene esa autoridad para decir que él va a ser la causa del premio de las personas al final de los tiempos? Mateo 5:17, más adelante, dice, Jesús decía, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea, yo no he venido para eso, sino para cumplirla. He venido yo para cumplir la ley de Moisés. Pero todos sabían que esa ley era imposible cumplirla. Era imposible cumplir porque había tantos mandatos que traía la ley, ¿no? Y de cómo Dios quería que nosotros viviéramos, que en nuestra humanidad era imposible poder hacerlo, era imposible. Pero Jesús dice, yo he venido, ¿no? Este joven conocido por todos, este joven que era como cualquiera de todos los hombres de ese tiempo, decía, él con toda autoridad decía, ustedes no piensen que yo he venido para hacer a un lado la ley, no, yo he venido para cumplir esa ley. Yo he venido para cumplir toda la ley de Moisés. Y entonces obviamente decía, ¿y este qué autoridad tiene para decir si nadie puede cumplirla? ¿Cómo él va a decir que él va a cumplir la ley? Porque él estaba diciendo, ¿no? De que él sería el cumplimiento de toda la ley, ¿no? Él sería el cumplimiento de toda esa palabra escrita. Y en verdad, él fue eso justamente, ¿no? Porque todas las ceremonias, todos los rituales, todos señalaban hacia Cristo. Él era el Cordero, él era el altar, él era el templo, ¿no? Él era todo. Y esto es lo que él estaba mostrándoles a ellos. Yo he venido para cumplir la ley. ¿Ustedes creen que no? Sí se puede. Yo he venido para cumplir la ley, para mostrarles que sí se puede vivir en santidad. ¡Wow! ¡Qué autoridad! ¿Cómo va a decir este Jesús esto? Y es más, Jesús seguía hablando, ¿no? En diferentes momentos del sermón. Mateo 5, verso 21 decía, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Permítame leerles este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, Jesús, ¿qué estaba diciendo? Con toda autoridad, ¿qué decía?
Y vuelvo a decir, cuando hablo de con toda autoridad, no estoy diciendo de que él está gritando, enojándose o imponiendo, no, sino simplemente con toda autoridad Jesús está diciendo, a ustedes se les enseñó así, a ustedes se les enseñó que no maten a nadie. Y si matan a alguien, le quitan la vida, entonces ustedes serán sujetos a juicio. Pero yo les digo, ustedes pueden haber escuchado muchas interpretaciones de diferentes maestros, de diferentes rabinos, pero yo les digo, esta es la verdadera interpretación. Eso es lo que decía Jesús, por eso es que todos se quedaban asombrados. ¿Quién es este que tiene esta autoridad para decir esto? Pero yo les digo, dice, el espíritu de la ley, lo que estaba diciendo en ese mandato de Moisés, cuando digan no mates, lo que está queriendo decir es que no te enojes al punto con alguien de que inclusive esto te lleve a pecar, porque el enojo, todo empieza con el enojo, y si el enojo te lleva a pecar, entonces ya está mal. Entonces, si tú te enojas con alguien, ya estás quedando sujeto a juicio. Y si aún el enojo te lleva a insultar a la persona, a decirle cosas como idiota, como dice aquí, entonces ya vas a ser llevado ante el tribunal. Y aún si lo maldices, peor, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? A ustedes les dijeron que simplemente el no matar era quitarle la vida físicamente, pero no, esto va mucho más allá, esto va desde la raíz de este pecado, y es el enojo. Así es que ustedes deben quitarse el enojo, porque igual ya pecaron. Desde el hecho que ustedes se enojaron contra su hermano, ya pecaron. ¿Se imaginan? Para las personas que estaban ahí, este carpintero diciendo con toda autoridad, yo soy el que tengo derecho a interpretar la ley y no a otro. Y esta es la interpretación final, y esto es lo que finalmente es. Mateo capítulo 7, verso 21. Es más, Jesús mismo decía, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí. Jesús se presenta, es más, como juez, ¿no? Aquí se está presentando como juez de todos, les está diciendo, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? Pero yo les diré, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Él mismo se está presentando como juez. Entonces se imaginan todos admirados de la manera como con toda autoridad Jesús estaba presentándose como juez. Jesús con toda autoridad se estaba presentando como el único que puede interpretar finalmente la ley. Él era la interpretación final de la ley, era la ley misma. Él decía, yo he venido a poder a cumplir la ley, ¿no? Él era la autoridad final sobre todas las cosas. Eso estaba él diciendo. Pero además ellos se admiraban no solo de la autoridad con que lo hacía, sino también se admiraban del mensaje que traía. Porque acuérdense que los escribas estaban ocupados en los detalles, pero Jesús iba más allá. Los escribas se ocupaban de lo externo, pero Jesús iba más allá, iba al corazón mismo, iban a lo que puedan sentir ellos. En Mateo 5:3, por ejemplo, les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Le dice, felices los que reconocen la maldad de sus corazones y que claman a Dios como el publicano. ¿Se acuerdan? Sé propicio a mi Señor, ¿no? Bienaventurados, felices los mansos, los que están hambrientos y sedientos de justicia, o sea, hambrientos y sedientos por una vida más pura, ¿no? Por ser cada vez más santos, por estar cada vez más cerca de Dios, y que tienen esa hambre por eso. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. El mensaje no estaba en las cosas externas, sino su mensaje era que era el interno, para ver que haya cambios internos en su corazón, en su vida, acerca del arrepentimiento, confrontándoles con su pecado, y ellos volverse al
Señor. Y eso no habían escuchado los judíos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los fariseos estaba basada en lo externo, en las cosas externas que ellos podían hacer, en las cosas externas que ellos podían mostrar, pero no en las cosas del corazón. Los judíos siempre enseñaron lo externo. Jesús enseñó y apuntó principalmente al corazón, al interno. Aún cuando dijo esto de no matarás, como vimos hace un rato, ¿no? En Mateo 5:21, no se queden con lo externo de la ley, con que solamente es quitarle la vida, sino vayan al espíritu de la ley, al corazón de la ley, ¿no? Y el corazón justamente ¿cuál es? Es que todo esto parte del enojo. Si te enojas contra alguien y dejas que este enojo siga avanzando al punto de llegar a matar a esa persona, entonces ya violaste la ley. Entonces, se admiraban de Jesús por la autoridad con que enseñaba. Se admiraban de Jesús porque él no usaba ninguna interpretación rabínica. Él era la interpretación de la ley. Él tenía toda autoridad. Se admiraban no solo por ello, sino se admiraban por el tipo de mensaje. El tipo de mensaje que les hacía ver su pecado, les confrontaba contra su pecado, les hacía ver lo que había en sus corazones y cuánto deberían ellos cambiar en sus corazones, y les hacía ver acerca de Dios y les hacía ver todo lo que está aquí adentro. Pero además se admiraban de la simpleza de su mensaje. Los escribas siempre citando a uno u otro maestro, ¿no? Haciendo mostrar, oh, qué tan sabio es, qué tan conocedor de las diferentes interpretaciones son. Pero Jesús no apeló a nada de eso y simplemente apeló a las escrituras. Solamente con las escrituras Jesús enseñaba. Y decía las cosas simples, claras, ¿no? Y sin mucho, sin misterio en ello, ¿no? Sino era una enseñanza simple, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5, 29, 30, tal vez no todos los oyentes creyeron en el discurso, pero se quedaron asombrados y se quedaron asombrados por todas estas cosas, ¿no? Que les decía. Y decía cosas Jesús, por ejemplo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:31. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando aquí Jesús al final? Lo que estaba enseñándoles al final a ellos es de que no permitas que el pecado consuma tu vida. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos con su pecado, ¿no? Eso es lo que el Señor les decía en simple, ¿no? Ustedes no van a entrar al reino de los cielos con su pecado. Y si su pecado está ahí, pues mejor es sácate tu ojo, sácate tu mano, ¿no? Pero así no vas a entrar al reino de los cielos. Porque si no, todo tu cuerpo va a ser echado en el infierno, ¿no? Y simple. Las cosas claras, simples. Ustedes no dejan el pecado, no van a entrar al reino de los cielos. O simple, tanto como él no está metiendo a las personas o haciendo meter en terapias, ¿no? Psicológicas o terapias de oración, hablando de las angustias que puedan tener o mirando los fondos, porque es que se angustian. No, simplemente el Señor decía, no se angustien por las cosas que viven, porque miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Las aves no trabajan, los lirios no se visten, pero sin embargo tienen comida, tienen belleza. Y si ese Dios es su Padre, entonces, y les da la comida a ellos y le da el vestido a ellos, ¿cómo no les va a ustedes dar también la comida y el vestido? Crean. Y así de simple, ¿no? Así de simple. Crean en lo que Dios está haciendo. Su mensaje era simple, su mensaje era sencillo y por eso era admirado. Todos se sorprendieron por la manera diferente con que hablaba Jesús, basado en las escrituras, confrontaba escrituras con escrituras. Su mensaje estaba yendo directamente al corazón, al cambio interno, porque era lo primero que se tenía que cambiar, más que lo externo. Y lo tercero era que Jesús estaba
hablando de una manera simple. Era un mensaje simple, un mensaje sencillo, pero era claro, era directo. No había misterios más allá, no había cosas que rebuscar más allá. Entonces esto es lo que hacía admirable el mensaje de Jesús. A veces nosotros, como humanos, al revés ahora de esos tiempos, nosotros a veces pretendemos buscar o nos pretenden hacer pensar de que si hay ideas rebuscadas de aquí, allá, de predicadores, de pensadores cristianos, entonces todo eso va a afirmar lo que las escrituras dicen, pero no es así. A veces nuestras interpretaciones salen de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sueños. No, pero no es así. Toda la interpretación tiene que ser de la Biblia misma, de su palabra misma. Y no hay complicaciones, no hay misterios grandes, no hay cosas rebuscadas en la Biblia. Todo es simple, todo es claro. Y ese es el mensaje que vino a darnos el Señor. Estas personas se sorprendieron de tal manera, pero definitivamente no se convirtieron, ¿no? Todas al Señor. Y aprendemos justamente esto, que el mensaje de Dios puede muchas veces asombrarnos. El mensaje de Dios puede hacernos de repente sentir por el mismo mensaje que es algo maravilloso, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar solo en el asombro, sino debemos hacer que el mensaje realmente cambie nuestras vidas. No solo admirarnos del mensaje, sino obrar en nuestras vidas. Si es un mandato, hay que hacerlo. Si es una forma de pensar, hay que cambiar esa forma de pensar. Hoy en día, los psicólogos, líderes, filósofos, profesores en diferentes lugares de nuestra sociedad nos dirán muchas cosas contrarias a lo que Cristo nos está diciendo. Y con sus pensamientos invalidan muchas veces lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Hoy en estos tiempos, el aborto, la homosexualidad, son pensamientos que están corrompiendo cada vez más nuestra sociedad. Y vienen de diferentes lugares, vienen de diferentes lados este tipo de pensamiento. Pero cuando vienen todos estos tipos de pensamientos a hablar contra lo que la Biblia dice, contra lo que Cristo dice, aquí entonces diremos, sea Dios veraz y los hombres mentirosos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la fuente de la verdad, su palabra es la verdad. Cristo es la palabra encarnada y solo en Él nos podemos sostener. Jesús dejó su mensaje a través de su palabra y ahí está en su palabra todo el mensaje que el Señor nos ha dado. Es simple, es claro, tenemos que buscar el mensaje. Escucharemos muchas cosas, pero nosotros no nos podemos basar en lo que dijo el profesor tal, en lo que dijo el psicólogo tal, en lo que dijo, no, sino nuestra base que es las escrituras, como Jesús lo hizo. Simple, no hay misterios que buscar, la Biblia es clara en lo que nos dice. Y acordémonos, si alguien nos dice y nos está hablando solo acerca de las cosas externas, vayamos a la palabra, porque la palabra nos hablará de las cosas internas, del cambio real de nuestros corazones. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias y permítenos, Señor, asombrarnos como aquellos hombres de ese tiempo. Asombrarnos de tu palabra, Señor Jesús. Y como dice el salmista, Señor, sea tu palabra lámpara para nuestros pies, Señor. Que nos deleitemos en tu palabra, que nos deleitemos, Señor, en tu justicia, en todas las cosas que tú estás haciendo, Padre. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú, Señor, nos enseñes a asombrarnos de tu palabra, Señor. Hoy no escucharemos un discurso tuyo, Jesús, pero escuchamos a través de tu palabra. Cuando leemos, Señor, tu Biblia, estamos escuchándote a ti, amado Dios. Y volvemos a recordar una y otra vez este sermón precioso, cuando volvemos a leer una y otra vez estos capítulos de Mateo, Señor. Y en toda tu palabra, desde Génesis a Apocalipsis, podemos escuchar tu voz hablándonos directa, claramente, simplemente, sin misterios, haciéndonos ver lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos, dejar nuestro pecado, creer en ti y aprender a caminar como tú, Señor, nos dices en tu palabra.
Señor, te damos gracias, Señor. Gracias y permítenos, Señor, cada día que abramos nuestras Biblias, sorprendernos, Señor, de la simpleza y de las maravillas que están escritas, Señor, en tu palabra. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Jesús, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, deleitémonos con su palabra. Pidámosle al Señor deleitarnos con su palabra, el poder sorprendernos. Acordémonos que la Biblia no solo es un libro escrito, es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Recordemos eso. No solo es un escrito ahí, es Dios hablándonos a nosotros. Y cuando podamos sentarnos entendiendo que Dios va a hablarnos cuando leemos su palabra, entonces vamos a asombrarnos de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas y de las cosas maravillosas que Dios dice acerca de nosotros. Buenos días.